Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniera. ¿Cuántos estamos? Cinco, seis. Ok chicos, vamos a iniciar una nueva clase. Ya terminamos con lo que es matemática financiera y vamos a entrar con la clase número 5. Vamos a ver, vamos a ver lo que es el cálculo de áreas de regiones poligonales y circulares. ¿Para qué atacan hijo de suerte, hermano? Ok. Para que sea de aquí. Yo dejé mi teléfono abajo. A ver chicos, iniciamos la clase. Ya Hola, entramos a la unidad ingeniera, ¿cómo número está? 2. Buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Hola Víctor, cierra el micrófono. Sí, mi ingeniera, pues aquí apareciendo los tiempos que había perdido. Sí, estaba un poquito delicada de salud, pero ya estoy aquí. El viernes pasado ya estuve aquí también dando clases, hicimos unas prácticas allí. Qué buena, mi ingeniera, mi más sincera disculpa, pues, y no pude estar la semana pasada, pero bueno, ya vamos a intentarlo de recuperarlo atrasado. Ya. Los chicos que tomaron foto de los ejercicios, pueden pasarme esas fotos eh, por WhatsApp, pero por interno, no al grupo, sino por interno, para publicarlas en el Moodle. Para los que no pudieron estar el día viernes en la clase, puedan ver, puedan ingresar al Moodle y ver ahí el ejercicio que se hizo y de pronto le pueda servir como una ayuda o una guía para la tarea. Alguien tomó foto, no me di cuenta quién estuvo tomando foto, pero sí tomaron algunos que me puedan ayudar pasando esas fotitos. Ya. Entonces, chicos, ya la unidad 1 ya terminamos, ya vamos a ingresar en la unidad número 2 y vamos a ver el tema número 5. Vamos a tratar sobre lo que son las áreas de regiones poligonales y circulares. Vamos a calcular los perímetros y áreas. Dice, ¿qué es un perímetro? Un perímetro es la distancia alrededor de una figura o forma. ¿Ya? El perímetro es lo que está aquí en la partecita de afuera, en la parte de afuera, lo que divide lo de adentro y el exterior. ¿Ya? A esto le llamamos perímetro. El perímetro es la distancia alrededor de una figura o una forma. Es la suma de todos los lados de la figura. Por ejemplo, para calcular el perímetro de un rectángulo se suman los tres lados. Tenemos un rectángulo aquí y si queremos sumar el perímetro de este rectángulo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sumamos los tres lados. ¿Cuánto tiene este lado? ¿Cuánto tiene este lado? ¿Cuánto tiene este lado de acá? Ya. Sumamos esos tres lados y entonces vamos a obtener el perímetro. Ahora, el área, ¿qué es el área? El área es el concepto métrico que mide el espacio que se encuentra dentro de la figura geométrica. El área es lo que está dentro del perímetro. Todo lo que está con verde, eso es el área, ¿ya? El área es todo lo que está dentro del perímetro. El área es el resultado de multiplicar su ancho por su base.
¿Qué es lo que hacemos aquí? Para determinar la distancia del área, lo que hacemos es multiplicamos el ancho por el largo. Multiplicamos cuánto tiene de largo y cuánto tiene de ancho. Aquí tenemos las fórmulas. Dice, para determinar el perímetro tenemos que sumar sus tres lados. Sumamos los tres lados. En este ejercicio vemos que un lado tiene 5 centímetros, el otro tiene 5 centímetros y el otro tiene 7.7, 7.07. ¿Ya? Entonces, sumamos esos tres lados y vamos a obtener el total de perímetro de esta figura geométrica. Ahora, si queremos determinar el área, que nos dice la fórmula, que tenemos que multiplicar el ancho por el largo. Multiplicamos el ancho, ¿cuánto tiene de ancho? 5 centímetros. ¿Y cuánto tiene de largo? 5 centímetros también. Entonces multiplicamos 5 centímetros por 5 centímetros. ¿Cuánto nos da eso? 25 centímetros y eso lo dividimos para 2 y tenemos el valor del área. Y esto tiene que ser elevado al cuadrado. Ya, ya vamos a hacer ejercicios. Una pregunta, ingeniera. Ajá, En la parte que multiplicamos 5 por 5, ¿por qué dividimos para 2? porque así nos dice la fórmula que tenemos que dividir para 2. Todo esto está conforme, o sea, como le digo, esos son ya reglas matemáticas que quien las creó dice tiene que hacerse esto y esto, esto. Las matemáticas son exactas. Ya, entonces quiere dar más o menos a entender que si hablamos de 5 por 5 estamos hablando como 5 al cuadrado, ¿no es cierto? Del Sería 5 así. del 5 al No. cuadrado. Claro, para que sea 5 por 5 Sí, sí, serían más tendría que 25 ser, porque si divididos para 2, como dice. elevamos 5, lo elevamos al cuadrado y vamos a tener 25, ¿verdad? Así es. Ya, y eso tendríamos que dividirlo para 2, que nos va a salir el mismo resultado. Claro, ahí hay un poquito que no le puedo entender clarito porque dice dividido para 2, pero dice que la lógica de la matemática es bueno. Otro ejercicio tendrá una solución más clara para poder entender, diga. Claro, ya vamos a seguir haciendo ejercicio, vamos a ver lo que es un ejercicio, pero o sea, me interesaba aclarar lo que es el perímetro y es el área, que tengamos bien clarito lo que es el perímetro. El perímetro es los alrededores que están, por ejemplo, si tenemos nosotros nuestra casa, es donde son los linderos. Aquí llega un lindero, aquí llega el otro lindero, la parte del frente, la parte de atrás, la parte de los lados. Esos son los perímetros de mi casa, ya. Y ahora, el área, ¿cuál es el área de mi casa? Entonces tengo que medir lo que está dentro de ese perímetro, dentro de la casa. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de perímetros y áreas de un cuadrado. Dice, un ejemplo, calcular el área y el perímetro del cuadrado del lado 5. Tenemos un cuadrado que tiene 5 centímetros. Sabemos que si es un cuadrado, todos los lados van a ser iguales, ¿verdad? Todos los lados van a tener Así 5 es. centímetros porque es un cuadrado. Ahora, ¿qué nos dice aquí la fórmula? Para determinar el perímetro de un cuadrado tenemos que multiplicar 4 por 5. 4 porque son 4 lados que tiene un cuadrado y 5 porque cada lado tiene 5 centímetros. ¿Ya? Entonces multiplicamos 4 por 5 va a ser igual a 20 centímetros. Entonces, el perímetro de este cuadrado va a ser de 20 centímetros. Aquí tenemos la fórmula. La fórmula de perímetro de un cuadrado es igual a 4 por L. 4 porque son 4 lados Sí. y L sería el valor de cada lado, o sea, el valor del lado, ¿no? Ahora para calcular el área. Para calcular el área, ¿qué nos dice la fórmula? Área es igual a el valor del lado elevado al cuadrado. ¿Ya? Si nuestro lado tiene 5 centímetros, entonces, ¿qué es lo que hacemos? A es igual a
5 centímetros elevado al cuadrado y vamos a tener 25 centímetros cuadrados. Porque serían, entonces serían, como es 5 al cuadrado, serían 5 por 5, 25. No, pues. Claro, 5 por 5, 25. Sí, está bien, 25 lo que es Ajá. área. Sí, miren que este, por ejemplo, en esta figura geométrica, la fórmula es diferente a la de acá, la del triángulo. Aquí dividimos para 2. ¿Sí ven? Acá para determinar el área tenemos que dividir para 2. Aquí en un cuadrado no lo dividimos para 2. Simplemente el valor del lado lo elevamos al cuadrado Lo y vamos multiplicamos. a obtener el área correspondiente. Si vamos teniendo claro cómo determinar el perímetro y cómo determinar el área, Hasta ahí sí, ingeniero. Ahí este cuadrado sí que le entendí clarísimo, pero un poquito estoy dudoso en el rectángulo. Ya será otro ejercicio para entenderlo mejor. es que en cada figura geométrica como tienen sus diferentes modelitos, unos tienen más cuadritos, otros tienen más rayitas, entonces Así es. las Y por eso dice distancias triángulo, porque no es son igual. diferentes y se tomarán diferentes también y asimismo habrá una fórmula diferente para cada uno de ellos. Seguimos. Aquí hagamos este ejercicio, dice, calcular el área y perímetro de un cuadrado de 8 centímetros. Tengo un cuadrado aquí que mide 8 centímetros. ¿Ya? Si yo borro estos centímetros de aquí, solamente le pongo a uno de estos lados y digo que es un cuadrado, eso me significa que todos los demás lados van a tener 8 centímetros, ¿verdad? No era necesario ponerle a todos los lados, pero porque ya se sabe que es un cuadrado. Y si es cuadrado, todos los lados son iguales. Aquí tenemos la fórmula. La fórmula de perímetro es igual a 4 de 4 lados por el valor del lado. ¿Listo? Perímetro es igual a 4 por, ¿cuál es el valor del lado? 8. Y esto va a ser igual a A 32. 32 centímetros. ¿Ya? Ahí tenemos el área del perímetro. Ahora miremos el área del. ¿Qué nos dice la fórmula? Que área es igual al valor del lado elevado al cuadrado. ¿Cuál es el valor del lado? 8. Y esto tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces sería 8 elevado al cuadrado. 8 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? Sería 8 por 8, 64. Ok, perfecto. 8 por 8, 64. Ya. Entonces ahí tenemos ya calculado el perímetro de este cuadrado y el área de este cuadrado. Ahora acá tenemos un rombo, la figura de un rombo, y este también tiene su fórmula. Chicos, no sé
si quieren más ejercicio, vamos haciendo más ejercicio de estos, o si está claro. No está en mala idea, ingeniera, hacer un paro para tener más mentalidad y, o sea, captar mejor, porque uno siempre capta practicando. Ujú, ya. No, ¿sabe qué? Vamos a avanzar un poquito más y de ahí retrocedemos como para tener una idea general de todas las diferentes fórmulas y figuras, y de ahí retrocedemos y vamos haciendo ejercicio de cada uno de ellos, ¿ya? Ya tenemos lo que es el cuadrado. Veamos ahorita lo del rombo. ¿Qué nos dice aquí la fórmula del rombo? Para calcular el área, para calcular el perímetro, primero tenemos que sumar cada uno de sus lados. Un rombo tiene cuatro lados iguales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sumar cada uno de sus lados. Sumamos, lo sumamos y ya. Obtenemos el área del perímetro. Ahora, para calcular el área, la parte de adentro, de cuál es el área que tiene este rombo, tenemos que, aquí tenemos la fórmula. Tenemos que multiplicar la diagonal mayor, esta raya es la diagonal mayor, por la diagonal menor, que sería esta de aquí. Multiplicamos estas dos diagonales y dividimos para 2. Así nos dice la fórmula. En este caso, en este ejemplo, dice que la diagonal mayor tiene 8 centímetros. Diagonal mayor es igual a 8 centímetros. ¿Ya? Y la diagonal menor tiene 4 centímetros, que sería esta de aquí. Entonces, 8 por 4 32 dividido para 2, a 16. 16 centímetros cuadrados. Ese sería el área que tiene este rombo, 16 centímetros cuadrados. Ahora, para calcular el perímetro, me dice que un lado tiene 5 centímetros. Como sabemos que los cuatro lados son iguales, entonces significa que tiene 5 centímetros de aquí, 5 acá, 5 acá y 5 acá. Entonces tiene sus lados iguales. Y y sumo sus cuatro lados. ¿Ya? 5 más 5 más 5 más 5, Serían 20 20 centímetros. centímetros. Está fácil, ¿verdad? Sí, más o menos, sino que un poquito en el perímetro. Sí, solamente que ya, Pero ya está vamos a fácil. practicar para hacer algunos ejercicios y ahí se nos va quedando la fórmula sobre todo. Veamos otro ejercicio de rombo. Dice, calcular el área y el perímetro de un rombo cuyas diagonales miden 30 y 16 centímetros y su lado mide 17 centímetros. Aquí tenemos la fórmula. Vamos a calcular el perímetro y el perímetro es igual a, podemos, como en el cuadrado, coger y sumar cada uno de sus lados, o simplemente, como ya sabemos que los lados son iguales, entonces cogemos el valor de uno de sus lados y lo multiplicamos por 4. Perímetro sería igual a 4 de 4 lados que tiene el rombo por 17 centímetros que mide cada uno de ellos. Entonces voy y digo, 4 por 17 es igual a 68 centímetros. El perímetro de este rombo, este perímetro, tiene 68 centímetros cuadrados. Ahora, vamos a determinar el área. El área, ¿cuánto tiene este rombo dentro, aquí adentro? Y nos dice que la diagonal mayor sería 30 centímetros,
multiplicado por la diagonal menor, que sería 16 centímetros, dividido para 2. Entonces sería 30 por 16. ¿Cuánto nos daría? 140 centímetros. 30 por 16, 480 me sale a mí. 480. 480 centímetros, ya. Pero esto tenemos que dividirlo para 2, porque así nos dice la fórmula, que tenemos que dividir para 2, Ah, ya. entonces sería 240. Dividido para 2, y ahí sí nos sale 240 centímetros elevado al cuadrado, ya. Ok. Aquí tenemos el área para calcular el perímetro y área de un rectángulo. Uy, tenemos, dice, el perímetro de un rectángulo se obtiene sumando las longitudes de sus cuatro lados. La fórmula del perímetro de un rectángulo de base y altura h es, perímetro es igual a 2. 2 va a ser un valor constante. No podemos poner 3, ni 4, ni 5. Nos está diciendo la fórmula que es 2, que multiplica por B más H. ¿Ya? B es la base por la altura. Ese es para determinar el perímetro. Entonces, para determinar el perímetro tenemos que multiplicar 2 por la base más la altura. Ahora, para determinar el área de un rectángulo, multiplicamos una base por altura. El área es igual a la base por la altura. En el área simplemente lo que hacemos es multiplicamos cuál es el valor de base y cuál es el valor de altura. Calculamos entonces. Aquí nos dice que calculemos el perímetro. 2, que es fijo, es un valor constante, va a multiplicar a 10 centímetros, que es la base, 10 centímetros que es la base, sumado a la altura, que son 6 centímetros. ¿Ya? Entonces, sumamos 10 más 6, serían 16. 16 por 2 nos va a dar igual a 32. 32. 32. 32. Miremos aquí la fórmula. Tenemos este rectángulo que mide, tiene una base de 10 centímetros y tiene una altura de 6 centímetros. Ya. La fórmula nos dice que tenemos que multiplicar 2 por la base más la altura. Entonces, ¿qué es lo que hago? Comienzo sumando la altura más la base. La base son 10 centímetros y la altura son 6 centímetros. Entonces sumo 10 más 6, 16. Y esto tengo que multiplicarlo por 2, porque así me dice la fórmula. Entonces 16 por 2 es igual a 32. Entonces, el perímetro de este rectángulo va a ser de 32 centímetros. Ahora, para calcular el área, ¿qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice que base se multiplica por la altura. Esta es más sencilla. ¿Qué es lo que hago? ¿Cuánto es mi base? 10 centímetros. 10 centímetros lo voy a multiplicar por la altura. ¿Cuánto es la 6. altura? 6 6. centímetros. Ya, Sí, 10 entonces por 6, 60. multiplico. 10 por 6 va a ser igual a 60 60. centímetros cuadrados. Que quiere decir que el total son 120. Dije, ¿por qué siempre va al cuadrado ahí? Por no multiplicar los individuales. O sea, multiplicamos al cuadrado por no Claro. decir números enteros que son 120. Sí, es como una forma más de simplificar, hacer la operación matemática de una forma simplificada. Entonces ya sabemos que si la elevamos al cuadrado ya es por 2. Ya he entendido, Luis.
Ya vamos a hacer ejercicio, chicos. Ya vamos a hacer ejercicio. Pero sí está clara la fórmula, ¿no? Más o menos. No, ya vamos a hacer ejercicio para aclarar más la fórmula. Tenemos que aprendernos más las fórmulas. Ahora, vamos a ver hasta aquí y de ahí vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a ver el perímetro y el área de un romboide. Ya nos dice, chicos, si se cierra la sesión, ingresamos nuevamente con el mismo link, ¿ya? Ahí está que ya se me cierra. Listo, ingeniera. Dice, el perímetro de un romboide se obtiene sumando las longitudes de sus cuatro lados. Como los lados opuestos son iguales, la fórmula del perímetro de un romboide del lado A y lado B es: para encontrar el área de un romboide con base y altura, aplicamos la fórmula que consiste en el producto de su base y su altura. Veamos la fórmula. Si se dan cuenta que estas fórmulas son bien parecidas, son casi iguales, son muy parecidas. Siempre multiplicamos la base por la altura, acá siempre también estamos multiplicando, a veces dividimos, pero son bastante parecidas. La de un romboide nos dice la fórmula para determinar el perímetro, que es 2, aquí se nos aparece, 2 por altura más base. Eso ya lo sabemos. ¿Cuánto tenemos aquí? Calculemos el perímetro. ¿Cuánto tenemos de altura aquí? 4 centímetros. 4 ya. De, no, perdón. Es base más altura. Tenemos base más altura. Tenemos de base 4 centímetros y tenemos de altura 4,5 centímetros. Sumamos la base más las alturas sería 8,5. 8,5 lo multiplicamos por 2. Sería 17. 17 centímetros sería entonces el perímetro de este romboide. 17 centímetros. Ahora, para calcular el área tenemos que multiplicar lo que es la base y multiplicar esta distancia que tenemos aquí adentro, esta altura que tenemos aquí adentro del romboide es la que vamos a multiplicar. ¿Ya? Esta altura la vamos a tomar para hacer la multiplicación con la base. Y tenemos que 4 por 4 va a ser igual a 16 centímetros cuadrados. Ya vamos a poner unos ejercicios. Veamos, veamos para tener un poquito más claro un video explicativo de lo que son lo que es el área y lo que es el perímetro. Sumando cada uno. Bien, de hoy les voy a platicar de las áreas y perímetros. Comenzaré con el perímetro, y este es la suma de los lados de una figura geométrica. Es su contorno. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo un rectángulo y su perímetro se calcula sumando cada uno de sus lados. La fórmula es: perímetro es igual a lado, más lado, más lado, más lado. Y ahora sustituimos valores. Esto quiere decir que en lugar de las letras pondré números. Primero este lado que mide 3, después este que mide 2, ahora con este que mide 3
y al final este que mide 2. Cuando lo sumo, 3 más 2 más 3 más 2, me da como resultado 10 centímetros. Esto quiere decir que el contorno de mi figura mide 10 centímetros. Ahora vamos a ver qué es el área. Y esta es la medida de la superficie de una figura, es decir, la medida de su región interior. Y de forma más clara, cuántos cuadros de cierta medida le caben. Vamos a ver el mismo rectángulo. Y ahora nos daremos cuenta de que la fórmula para calcular el área es igual a base por altura. Al sustituir datos, me queda así. Área es igual a 3, que es la base, por 2, que es la altura. Y al multiplicar 3 por 2, obtengo 6 centímetros cuadrados como resultado. Esto quiere decir que a nuestro rectángulo le caben 6 centímetros cuadrados en su interior. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora tengo este triángulo que mide 3